Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Me gustaría en esta ocasión retomar el tema las alas del Altísimo. Esas alas que nos brinden protección, esas alas que se mencionan en el Salmo 91. Cuando nosotros leemos ese salmo y como los demás salmos, nos habla casi siempre de que Dios nos cubre. En esta ocasión me gustaría hablar sobre esa cobertura especial que son sus alas. En el tema anterior a este, hablamos de las alas del apóstol que son representadas por las alas del águila. Ahora hablaremos sobre el siguiente ministerio que viene siendo las alas del profeta, que son representadas por la gallina. Me gustaría leerles un versículo y después ir explicando por qué el apóstol, perdón, por qué el profeta, sus alas son de gallina. Porque la gallina tiene muy mala fama, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. El Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos, debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí, vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas. No quiso decir esto lo que dice porque, más bien, no, esto no lo quiso decir en un término solamente coloquial, en un término solamente representativo, como agarrar cualquier cosa y poner un ejemplo. No, esto lo hizo sabiendo que la gallina es una, es una representación más bien una representación total del ministerio profético. Y aquí vemos la referencia que hace el Señor Jesús, porque dice que a Jerusalén se le fue enviada profetas. Y él quiso meter bajo la cobertura de la gallina a sus hijos, como quien dice, él quiso meter a Jerusalén debajo de las coberturas de los profetas. Pero ella no quiso, Jerusalén no quiso. Por eso es que la gallina representa esas alas proféticas, esas alas del ministerio profético. Pero ahora, si en el Salmo 91 nos habla de una protección, ahora, ¿qué protección nos brinda las alas de la gallina? Vamos a verlo. La protección que nos brinda las alas del profeta es el advertirnos lo que se aproxima, sea bueno o sea malo, como el profeta Gabo, cuando advirtió que vendría un hambre muy terrible a la tierra. Hechos capítulo 11 y versículo 27. Y esto lo podemos ver en prácticamente toda la Biblia. Profetas profetizando tanto del tiempo futuro como del tiempo presente como de tiempo pasado. El profeta, una de las grandes bendiciones que brinda a la iglesia es que les hace conocer ahora sí que sus destinos, sus caminos y su pasado. Por eso la protección que nos brinda estar bajo una cobertura, bajo las alas de la gallina, bajo las alas de un ministerio profético, es que sabremos cómo actuar tanto en el futuro, sabremos cómo actuar tanto en el presente, como sabremos también cómo ahora sí administrar y, y resistir las cosas del pasado. Los profetas fungen como atalayas que vigilan al rebaño para alertar cuando venga el peligro, como también consolar
exhortar al pueblo. Consolar, pues ven que el Señor se acerca cada día más y, y le advierte al pueblo que el Señor viene pronto. Un profeta tiene que estar continuamente diciéndole al pueblo de Dios que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque eso da un consuelo al cristiano. También exhortar, puesto que pues ven porque como una atalaya, el atalaya era como una torre gigantesca que sobrepasaba casi a todas las construcciones, aún a las murallas. Entonces, cuando el atalaya, el que se subía, que era el vigía, miraba a los alrededores, pero no solamente miraba hacia afuera, sino miraba también hacia adentro. Y tanto advertían de los peligros de afuera, como también advertían de los peligros de adentro. Entonces el profeta tiene que advertir al pueblo sobre tal vez las conductas y los comportamientos y las acciones que el mismo Señor le está revelando al profeta de tal vez un hermano, una hermana o hasta el mismo ministro están haciendo incorrectas. Primera de Corintios 14, versículo 3, versículo 24 y versículo 25. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, uno sin ese don, por todos será convencido, porque por todos será juzgado. Aquí viene, por eso les decía, que tanto juzga a los de afuera como juzga a los de adentro. Será juzgado por los secretos de su corazón y quedarán descubiertos, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Una de las funciones del ministerio profético es cuidar al rebaño del Señor. Porque la gallina, miren, hasta por eso les digo que el Señor no solamente utilizó la referencia de una gallina para asemejar el ministerio profético simplemente porque se le ocurrió, sino porque en la palabra gallina o gallo en hebreo se pronuncia kar, y esa palabra significa portero. Qué raro, ¿verdad? Portero, simplemente así. Y recordemos que en Juan capítulo 10, versículo 2 al 3, Jesús dice que el buen pastor, que Él es el buen pastor, y solo a Él, a Jesús, al buen pastor, el portero le abre la puerta. Vemos que entonces, por eso es que se dice, no es que se dice, es que así es, que el ministerio del Señor Jesús está centrado o está fundamentado en los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque el apóstol dicta la doctrina, pero el profeta ayuda al apóstol a, ahora sí como el profeta recibe tanto la palabra de Dios como la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Como conoce perfectamente la palabra, tanto escrita como la palabra de revelación que el Señor da, pueden ayudar a los apóstoles a ver si la doctrina que ellos tienen está en lo correcto. No es que sean mayores al apóstol, simplemente que brindan ese apoyo esencial al apóstol a centrar doctrina. Por eso, si ustedes tienen un ministerio profético que el Señor les ha proporcionado por su gracia, deben de conocer esto, que ustedes tienen que estar capacitados para saber qué doctrina es de parte de Dios y cuándo no. Por eso hay que leer Biblia y pedirle al Espíritu Santo su revelación. Y miren, el ministerio profético es pero tan importante, que puede ver más allá de lo que ven los ojos naturales. Porque a veces hay profetas que, bueno, yo le llamo profetas ambulantes, que ya conocieron unas tipo de mañas mentales, como saber que cuando uno mira hacia el lado izquierdo, cuando está hablando, está mintiendo, o cuando mira del lado derecho hacia arriba, está recordando, y entre otras cosas, o entre los movimientos de las manos,
o gestos del rostro o hasta el mismo comportamiento de las personas pueden llegar a adivinar qué tipo de condición se encuentra la persona con la que hablan y a través de ello decirle palabras que Dios no les dijo, pero le atinan. Entonces a eso yo les llamo profetas ambulantes, pero bueno, no quiero meterme en ese tema. ¿Por qué? Porque el profeta verdadero no va y le dice a la gente que tal cosa, simplemente para matarlo. Como tú andas en pecado, tú andas adulterando, tú andas drogándote, tú andas robando. Dice que el Señor que te arrepientas y no te vas a ir al infierno. Eso no está bien. Por eso, miren, les digo que no tiene que ver con los ojos naturales. No se tiene que guiar por esquemas humanos, por cosas psicólogas, sino simplemente con la visión espiritual. Y miren, y esto lo podemos ver en Primera Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 6, cuando Jeroboam mandó a su esposa, a consultar al profeta Ahías, pero se disfrazó la mujer porque no lo iba a recibir, porque el rey Jeroboam había cometido hechos terribles y que no merecían el tiempo del profeta. Por eso es que le pidió a su propia esposa que se vistiera de otro, que se disfrazara. Pero algo que tenía el profeta Ahías es que por la vejez o por algún tipo de condición en que él se encontraba, él ya no podía mirar bien, sino él escuchó en la puerta que alguien la abrió y ella entró. O sea, ya no tenía visión humana, pero tenía una visión extraordinaria de parte de Dios, que supo quién era ella, porque el Señor se la reveló. Así tienen que ser los profetas. No tienen que andar adivinando, no tienen que andar mirando las apariencias, sino tienen que recibir palabra de Dios y a través de esa palabra, a través de esa visión extraordinaria, tienen que dar la palabra de Dios para esa persona o ese ministerio o esa congregación. Como dijimos, que las alas de los profetas protegen de los falsos ministros, porque eso es importante. No solamente el profeta tiene que descubrir los misterios de las vidas de las personas, que el Señor mismo les revela. No solamente se rigen en descubrir si las doctrinas que se están predicando en su congregación son excelentes y son de parte de Dios, sino también tienen que tener la facultad, porque el Señor se las da a los profetas, el saber cuándo un ministro es verdadero y cuándo no. Y miren, y esto lo podemos decir porque aún el mismo apóstol Pablo dijo que a los corintios, que si alguien era profeta, que ese alguien que era profeta reconocería la enseñanza que él estaba dando. En 1 Corintios 14:3. Por último, los profetas abren los ojos del pueblo. Cuando Jesús sana a aquel hombre que era ciego de nacimiento, Jesús lo sana, después Jesús se va y lo deja allí a merced de los fariseos y de todos esos religiosos de ese entonces, y lo empiezan a preguntar quién le había dado la vista. Y entre muchas cosas que dijo, él dijo una cosa, él dijo, un profeta me dio la vista. Entonces, los profetas abren la visión de los demás. Dice la palabra que si un guía es ciego y guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Pero si uno de ellos tiene una visión extraordinaria, no solamente humana, sino una espiritual, esa persona no solamente es para guía de ciegos. O sea, yo a veces he visto, no muchos, pero sí uno que otro hermano que se pone allí como título en el Facebook: soy tal ministro, tal y tal y tal, guía de ciegos. Pero eso no debe de ser así. Un
profeta no tiene que ser guía de ciegos. El profeta tiene que ser guía de gente que tenga visión, porque sin visión el pueblo se descontrola. Porque si no en ese entonces, ¿por qué Cristo andaría dándole vista a los ciegos? Mejor lo hubiera dejado así. Pero no, el ministerio profético da la visión. Si se encuentra un ciego, tiene que abrirle los ojos. Por eso, para concluir, la protección que brinda esas alas de gallina, esas alas ministeriales proféticas, es la protección de en contra de doctrinas y de falsos ministros, y también en contra de nuestras propias cosas que nos está tal vez de nuestro propio pasado, de nuestro propio presente o de nuestro propio futuro. El profeta nos protege de muchas cosas, el ministerio profético como los demás ministerios. Por eso es sumamente importante que tú, mi querido amado hermano, sepas que en el ministerio en donde tú estés, en la iglesia en donde te congregas, tiene que haber esa función de los 5 ministerios. No solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, sino de los 5 ministerios. Para que de esa manera puedas disfrutar totalmente de la cobertura del Altísimo. Y de esa manera recibir las protecciones que te brindan cada una de esas alas ministeriales. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, tenga de ti misericordia, y te dé paz, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.